Lucas era un multimillonario frío, acostumbrado a controlarlo todo. Ana, una humilde empleada en la que él nunca se fijó, hasta el día que la siguió. Lo que descubrió en esa pobre casa destruyó su mundo de lujo y egoísmo. ¿Por qué ella sacrificaría todo por alguien que ni siquiera sabía que existía? Un viaje de shock, culpa y sentimientos prohibidos estaba por comenzar. Este video te mostrará el poder de un secreto que cambió 2 vidas para siempre. Prepárate, tu perspectiva sobre la riqueza y el amor nunca volverá a ser la misma. La torre de vidrio de Monteiro e Asociados brillaba bajo el sol de Sao Paulo, un monumento al poder de Lucas Monteiro. En el piso 42, detrás de un escritorio pulido, el hombre que lo controlaba todo revisaba informes con una frialdad que helaba la sangre. Traje impecable, mirada calculadora. Nadie en la empresa se atrevía a llegar tarde a sus reuniones. Ana López lo sabía. Por eso corría por el pasillo con el corazón en la garganta, las manos sudorosas aferradas a su bolso. 2 minutos. Solo 2 malditos minutos de retraso por el autobús que se averió. Pero al entrar en la sala de juntas, los ojos grises de Lucas ya la esperaban. ¿Cree que mi tiempo vale menos que el suyo?, preguntó él, voz serena como un cuchillo afilado. Ana tragó saliva. Los otros ejecutivos bajaron la mirada. Disculpe, señor Monteiro. No volverá a... Salga. Cortó él, deslizando una carpeta sobre la mesa. Y encuentre el informe financiero del tercer trimestre. En 1 hora. Ana asintió, las mejillas ardiendo. No había tal informe en el sistema. Carla, la directora, lo había escondido para sabotearla. Pero mientras rebuscaba entre archivos polvorientos en el almacén, sus pensamientos volvieron a Miguel. A las medicinas que no podrían comprar si la despedían. Con dedos temblorosos, encontró el documento detrás de una estantería. Lo limpió, lo ordenó, y lo dejó sobre el escritorio de Lucas junto a una pastilla para la migraña que él nunca admitía sufrir. Al recoger su chaqueta, una foto medio escondida en su gaveta llamó su atención. Lucas, niño, junto a un hombre de espalda. En el marco, una fecha rasgada y las palabras, nunca bastas. Ana cerró los ojos. Todos guardaban secretos. Las luces del atardecer se colaban por las ventanas del despacho de Lucas, dibujando líneas doradas sobre el informe que Ana había rescatado. Él lo hojeaba con una mano mientras la otra presionaba su sien izquierda, donde un latido implacable martillaba desde hacía horas. Otra maldita migraña. En el pasillo, Ana empujaba su carrito de limpieza, deteniéndose al escuchar un quejido ahogado. La puerta entreabierta le permitió ver a Lucas inclinado sobre la mesa, los dedos enterrados en su pelo impecable. Duda. Luego, memoria, los años de enfermería antes de que la vida la obligara a limpiar oficinas. Señor Monteiro. Entró sin permiso, sacando un frasco de su bolsillo. Tome. Es tila con jengibre. No es medicina, pero alivia. Lucas alzó la vista, desconcertado. Nadie se atrevía a invadir su espacio. Menos una empleada de limpieza. ¿Acaso le pagamos para que juegue a ser doctora? Ana no retrocedió. No. Me pagan para limpiar su desorden. Dejó el frasco al lado de su mano. Pero hoy hay más migraña que papeles en este escritorio. Él esperó a que se fuera para beber el líquido tibio. El alivio fue casi inmediato. Al día siguiente, Carla interceptó a Ana en el comedor. ¿Creíste que no notaría tu atrevimiento?, susurró, clavándole las uñas en el brazo. Espiar al dueño de la empresa es motivo de despido. No lo estaba espiando. ¿Solo qué? ¿Pretendías que te ascendiera? Carla soltó una risa fría. Revisaré tus pertenencias antes de que salgas. No vaya a ser que robes algo, como tu hermana. Ana palideció. Sabía lo de Miguel. Esa noche, Lucas la vio en el autobús. Iba dormida, la cabeza apoyada contra la ventana, las manos aferradas a una bolsa de farmacia. A través del plástico transparente,
Reconoció los nombres de los medicamentos: morfina, quimioterapia. El autobús arrancó antes de que él pudiera decidir si subir. El reloj de la oficina marcaba las 3:17 de la mañana cuando Lucas terminó el último informe. Las luces de la ciudad titilaban tras los ventanales, pero su atención estaba clavada en el pequeño frasco de vidrio que Ana le había dejado días atrás. Vacío ahora. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Ana, arrodillada frente a una fotocopiadora atascada, intentaba limpiar un derrame de tóner sin manchar su uniforme. Lucas observó desde la sombra cómo se mordía el labio, frustrada. Algo en su determinación le recordó a sí mismo años atrás, cuando empezó desde cero. ¿Nunca duermes?, preguntó, haciéndose visible. Ana se incorporó de golpe. Señor Monteiro. No sabía qué. Carla me pidió que esto estuviera listo para mañana. Carla no tiene autoridad para asignar horarios. Lo sé, Ana bajó la voz. Pero necesita excusas para despedirme. Lucas notó el temblor en sus manos. Recordó las medicinas en el autobús. ¿Por qué no lo denuncias? Ana soltó una risa amarga que resonó en el pasillo vacío. ¿A quién? ¿A usted? El silencio que siguió fue cortado por el timbre del celular de Lucas. Su padre. Otra vez. La pantalla mostraba el mensaje de siempre. Reunión con los inversores japoneses. No la cagues como con el proyecto de Río. De pronto, el reloj de pared, un regalo de su padre por su primer millón, comenzó a sonar con estridencia. 4 de la mañana. El tic-tac se volvió insoportable. Sin pensar, Lucas lo arrancó de la pared y lo estrelló contra el suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos. Ana no huyó como él esperaba. Con movimientos calmados, tomó una escoba y comenzó a recoger los restos. No tienes que hacer eso, gruñó él. Es mi trabajo, respondió ella, evitando su mirada. Limpiar sus desastres. En los fragmentos de cristal esparcidos por el piso, Lucas vio su reflejo multiplicado, decenas de versiones de sí mismo, todas igualmente rotas. La lluvia azotaba los cristales de la oficina mientras Lucas revisaba por tercera vez el contrato de la fusión con Singapur. Algo no cuadraba. Las cifras del anexo 7B no coincidían con los informes originales. Carla llamó por el intercomunicador: traiga los archivos de contabilidad de este proyecto. La voz de su asistente sonó tensa. Lo siento, señor Monteiro. Carla salió temprano. Pero Ana López está archivando documentos en ese sector. Lucas frunció el ceño. No era trabajo de limpieza manejar documentos confidenciales. Al llegar al archivo, encontró a Ana de pie frente a una fila de carpetas, sosteniendo unos papeles con expresión pálida. ¿Qué haces exactamente aquí?, preguntó, haciendo que ella diera un respingo. Ana tragó saliva antes de responder. Carla me pidió que organizara estos archivos viejos. Pero señor Monteiro, dudó, luego extendió los documentos. Estos no coinciden con las cifras que presentaron a los inversores. Lucas revisó los papeles. Eran los estados financieros originales, con pérdidas millonarias tachadas y reemplazadas por números falsos. Un fraude en toda regla. ¿Quién más ha visto esto? Solo yo. Y Ana mordió su labio inferior. Carla vino a buscarlos hace una hora. Dijo que eran para la auditoría. El estómago de Lucas se encogió. Carla estaba involucrada. Si esto salía a la luz, no solo arruinaría la fusión, sino que mancharía su reputación para siempre. Dame esos documentos, ordenó, voz más áspera de lo que pretendía. Ana no se movió. ¿Los destruirá?, preguntó directamente, sin rastro de la timidez habitual. La franqueza de la pregunta lo dejó sin palabras. Durante un largo momento, solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared, el nuevo, impersonal, que habían instalado tras su explosión. No, respondió finalmente. Pero necesito tiempo para investigar esto adecuadamente.
Ana asintió y le entregó los papeles. Cuando sus dedos rozaron los de él, Lucas notó que estaban helados. «No mencionaré esto a nadie», susurró ella antes de salir. Esa noche, mientras revisaba cada cifra en su penthouse, Lucas no podía dejar de preguntarse, ¿por qué Ana había arriesgado su empleo para protegerlo? La lluvia seguía cayendo sobre Sao Paulo cuando Lucas terminó de revisar los documentos comprometedores. Las gotas resbalaban por los ventanales de su penthouse como lágrimas gigantescas. No había dormido en 36 horas, pero el cansancio era el menor de sus problemas. En el silencio de la madrugada, los números falsos seguían danzando ante sus ojos. No era el fraude en sí lo que lo perturbaba, sino la facilidad con que Carla había manipulado las cifras. Como si supiera que él nunca las revisaría personalmente. Un trueno retumbó a lo lejos, y de pronto Lucas ya no estaba en su lujoso apartamento, sino en una casa de infancia, escuchando a su padre gritarle por no haber detectado un error en sus tareas escolares. ¿Cómo pretendes heredar mi imperio si no ves lo que tienes frente a las narices? El timbre del teléfono lo sacó del recuerdo. Era el hospital donde Miguel estaba internado. Ana no contestaba su celular, y necesitaban autorización para un procedimiento de emergencia. Lucas colgó sin responder. Luego, casi sin pensar, tomó su abrigo y salió a la tormenta. El taxi lo dejó frente a un edificio modesto en el barrio de Vila Leopoldina. Subió las escaleras hasta el tercer piso y llamó a la puerta marcada con el número 7. Nadie respondió. Fue entonces cuando vio la luz tenue que se filtraba bajo la puerta del apartamento contiguo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Ana dormitaba en una silla, agotada, junto a la cama donde Miguel yacía conectado a una máquina de oxígeno. Sobre la mesa de noche, una foto de ambos hermanos sonriendo en un parque. Lucas retrocedió sin hacer ruido. Esa imagen de Ana, protectora y vulnerable al mismo tiempo, le recordó algo que había intentado olvidar durante 20 años. Su madre, velando su fiebre en otra noche de tormenta, justo antes de desaparecer para siempre. El amanecer encontró a Lucas aún en su oficina, la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre. Las primeras luces del día revelaron los documentos esparcidos sobre su escritorio, las notas garabateadas con rabia durante la noche. Cada cifra revisada, cada discrepancia encontrada, confirmaba lo que ya sabía. Carla había estado robando sistemáticamente durante meses, y lo había usado como tapadera. Fuera, la ciudad despertaba bajo un cielo plomizo. Los empleados comenzaban a llegar, sus murmullos llegaban amortiguados hasta la oficina. Entre ellos, Ana. Lucas la vio pasar por el pasillo, las ojeras marcadas como prueba de su noche en vela junto a Miguel. Llevaba una bandeja con café para los ejecutivos, las manos le temblaban ligeramente por el cansancio. Carla la interceptó frente a su oficina. Desde su posición, Lucas no podía oír las palabras, pero vio cómo la mujer arrebataba la bandeja de manos de Ana, cómo sus labios se movían en lo que sin duda eran insultos. Vio también cómo Ana se encogía levemente, cómo sus hombros se curvaban bajo el peso de la humillación. Algo se quebró dentro de él. Antes de darse cuenta, estaba en el pasillo. Los empleados se apartaron como si llevara una carga eléctrica. Carla apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Lucas plantara los documentos falsificados en su pecho. No levantó la voz. No hizo escándalo. Las palabras cayeron como cuchillas. Revisé personalmente todas las cuentas de los últimos 6 meses. Sabía que eras ambiciosa, pero nunca pensé que fueras estúpida. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Carla abrió la boca para protestar, pero un gesto de Lucas la detuvo. Tienes 1 hora para limpiar tu escritorio. Si alguna vez vuelves a acercarte a Ana o a cualquier empleado con tus juegos de poder, garantizo que pasarás los próximos años explicándole a un juez cómo justificas las transferencias a tus cuentas en las Islas Caimán. El rostro de Carla perdió todo color. No hubo réplica, solo el taconeo rápido de sus zapatos alejándose por el pasillo. Ana seguía inmóvil, la mirada fija en Lucas como si lo viera por primera vez. Quiso decirle algo,
explicarle que no había hecho esto por lástima ni por compasión, sino porque por primera vez en su vida adulta había reconocido en alguien más ese mismo dolor sordo que llevaba años cargando. Pero las palabras no llegaron. En lugar de eso, asintió levemente, un gesto casi imperceptible de entendimiento, antes de volver a sus labores. El orfanato Nuestra Señora de la Esperanza seguía igual que en sus recuerdos: paredes descascaradas, el olor a lejía mezclado con guiso de lentejas, el crujir de los tablones del piso bajo cada paso. Lucas se detuvo en el umbral de lo que fuera su dormitorio durante 12 años, los dedos rozando las iniciales que había tallado en el marco de la puerta siendo niño. Sor Marta, ahora encorvada por los años pero con la misma mirada aguda, lo reconoció al instante. «Sabía que volverías algún día», dijo, limpiándose las manos en el delantal antes de señalar el patio trasero. «Los nuevos están jugando donde tú solías esconderte». Los niños corrían alrededor de un árbol de jacarandá, el mismo bajo cuyas raíces Lucas enterró una caja de hojalata con sus tesoros de infancia, un lápiz robado, una foto arrugada de su madre, un botón que juró era de diamante. Una niña de no más de 6 años se acercó, descalza, el vestido remendado. «¿Eres rico?», preguntó, señalando su reloj. La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Asintió. «¿Y viniste a adoptar a alguien?». «No», respondió, y luego, impulsado por una sinceridad que no usaba desde hacía años: «Vine a recordar». La niña lo estudió con curiosidad antes de ofrecerle una piedra en forma de corazón. «Guárdala. Así no olvidarás volver». En ese momento, entre los arbustos del jardín, Lucas distinguió una silueta familiar. Ana, cargando una caja de medicamentos hacia la enfermería, se detuvo al verlo. No hubo sorpresa en su mirada, solo una comprensión profunda, como si siempre hubiera sabido que sus caminos terminarían cruzándose aquí. La clínica pediátrica del orfanato amaneció con un misterio. Cajas de equipos médicos nuevos apiladas junto a la entrada, cada una con etiquetas de procedencia anónima. Ana corrió los dedos sobre el logotipo grabado en un monitor cardíaco, reconociendo el sello casi borrado de una empresa suiza que solo los más ricos podían costear. Sor Marta le pasó una nota encontrada entre los paquetes. «Para los que nunca han tenido voz». La letra era pulcra, impersonal, pero Ana supo al instante. Solo un hombre que había crecido entre estas paredes sabría que el termómetro más viejo llevaba 17 años descalibrado. Mientras ayudaba a instalar los equipos, notó a Lucas observando desde el corredor. No se acercó. No hizo ningún comentario. Solo permaneció allí, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo caro que parecía fuera de lugar entre las paredes desconchadas, como si estuviera midiendo la distancia exacta que lo separaba de su propio pasado. Fue la niña del vestido remendado quien rompió el silencio. «¿Viniste por tu piedra?», preguntó, arrastrando los pies descalzos hacia Lucas. Ana vio cómo los hombros del hombre se tensaron antes de responder. «No. Vine a ver si servían los regalos». La niña lo tomó de la mano con una naturalidad que cortó el aire. «El doctor dice que ahora podemos escuchar los corazones. ¿Quieres oír el mío?». La expresión de Lucas en ese momento, algo entre el pánico y la ternura, hizo que a Ana se le encogiera el pecho. Vio cómo permitía que la pequeña lo guiara hacia el ecógrafo, como sus dedos temblaron levemente al tomar el transductor. El sonido del pequeño corazón latiendo llenó la habitación. El ruido de la ciudad parecía desvanecerse mientras Lucas permanecía sentado en su oficina, los dedos aún vibrando con el eco de aquel corazón infantil. Las gráficas en su pantalla, informes de mercados asiáticos, balances trimestrales, ya no tenían sentido. En un cajón, oculta bajo carpetas de proyectos, guardaba la piedra en forma de corazón. La giró entre sus dedos mientras el sol de la tarde dibujaba sombras alargadas sobre su escritorio. Un correo electrónico de su padre apareció en pantalla. «Reunión con los accionistas mañana. No falles como en 2015». Las mismas palabras de siempre. El mismo peso. De pronto, las cifras del fraude de Carla cobraron nuevo significado. No se trataba solo de dinero robado,
sino de todo un sistema corrupto que él había permitido por años. El mismo sistema que dejaba niños sin medicinas mientras él compraba su quinto reloj de oro. Tomó una decisión antes de que su mente racional pudiera detenerlo. Ana estaba terminando su turno cuando los televisores de la sala común estallaron con la noticia: Lucas Monteiro anuncia reestructuración radical de su imperio. El 40% de las utilidades irá a fundaciones médicas. La cámara lo mostraba sereno, distinto, hablando con una convicción que hacía temblar las bolsas de valores. No es caridad, decía su imagen en pantalla. Es devolver lo que nunca debieron quitarnos. En ese instante, Ana supo que el hombre que había visto sostener la piedra y escuchar aquel corazón había ganado por fin la batalla contra el fantasma que llevaba dentro. Los mercados reaccionaron como se esperaba. En cuestión de horas, las acciones de Monteiro e Asociados se desplomaron un 28%. Los titulares de los periódicos gritaban traición a los accionistas, mientras los corredores de bolsa especulaban sobre la salud mental del otrora brillante ejecutivo. Lucas observaba el caos desde su oficina, ahora medio vacía tras la renuncia masiva de ejecutivos. En su escritorio, junto a la piedra del orfanato, reposaba una carta de su padre con una sola palabra: desheredado. La noche lo encontró en un bar de mala muerte, el primer trago de whisky quemándole la garganta. No era el sabor del alcohol lo que lo ahogaba, sino la libertad absurda de haber perdido todo lo que creía importante. Fue entonces cuando el celular vibró. Un mensaje del hospital donde Miguel estaba internado. Sr. Monteiro, la señora Ana López no contesta. Necesitamos autorización urgente para el procedimiento. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana cuando llegó al centro médico. Ana dormía encogida en una silla de plástico, las mejillas marcadas por el llanto reciente. En sus brazos, apretado contra el pecho, sostenía el suéter que Lucas le había visto usar en el orfanato. Sin despertarla, firmó los papeles y pagó lo que fuera necesario. 3 días. 72 horas interminables en las que Lucas no se apartó del hospital. Mientras Miguel luchaba contra la infección, él se convirtió en una presencia constante, llevando café a Ana, hablando con los médicos, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. Nadie lo habría reconocido. El traje italiano fue reemplazado por jeans sencillos, el relujo de oro por un cronómetro de hospital para medir las dosis de medicamentos. En la madrugada del cuarto día, exhausta, Ana finalmente se durmió sobre su hombro. Lucas permaneció inmóvil, sin atreverse a moverse, protegiendo ese frágil momento de paz como el tesoro más valioso que jamás había tenido. Cuando el sol filtró sus primeros rayos por la ventana, Miguel abrió los ojos. Un año después, la Clínica Monteiro López era reconocida como el mejor centro pediátrico de bajos recursos del país. En su escritorio, Lucas guardaba 3 cosas: la piedra del orfanato, la foto de Miguel sonriente tras su recuperación y una nota que Ana le había dejado esa mañana: el café está listo. Miguel quiere que le enseñes a usar el microscopio nuevo. No lo arruines. Afuera, el sol naciente pintaba de oro los rostros de los niños que corrían por el jardín. Ana lo esperaba en la puerta, 2 tazas humeantes en las manos. Por primera vez en su vida, Lucas Monteiro no tenía que fingir ser quien no era. Había encontrado algo que ningún contrato millonario podría igualar: un lugar al que pertenecer. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.